Vamos a aplicar el trabajo final del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Primero, la memoria descriptiva. El edificio tiene 3 pisos, la ubicación es en Lima, Miraflores. La estructura es un sistema porticado, el uso es galería comercial, suelo S2, el módulo es de elasticidad de 212 toneladas sobre centímetro cuadrado y es de categoría B. Esta es la planta del piso 1 y piso 2, son iguales, solo que tienen una abertura en el medio. En el piso 3 ya no tiene esa abertura en el medio, pero sí tiene un volado. Ahora, el predimensionamiento de losa maciza. Para eso primero, en esta losa es de 2 direcciones. Es de 2 direcciones porque la medida de los paños es menor de 2. Por ejemplo, 6.5 entre 3.7 te sale 1.76. El otro es 5.7 entre 3.7 te sale 1.54. 4.4 entre 3.7 te sale 1.19. Entonces es menor de 2 y es de 2 direcciones. Luego, la losa tiene tiene viga en todos los bordes. Entonces usamos ln sobre 33. A ln se le descuenta el ancho de la viga. Sería 6.5 menos 0.3 entre 33, 0.19. Ese es el ancho de la losa. Ahora, para el predimensionamiento de columnas, usamos el libro de diseño de concreto armado del ingeniero Roberto Morales. Y la fórmula es B por D es igual a P sobre N sobre FC. Ya, aquí hay 3 tipos de columnas: internas, externas y de esquina. Para la interna el peso se le multiplica por 1.10 y el factor N es 0.3. Para extremas se le multiplica por 1.25 y el N es 0.25. Y para esquinas al peso se le multiplica por 1.50 y N es igual a 0.20. Ahora las cargas. Para la losa maciza se multiplica el ancho por el peso específico del concreto armado, 0.19 por 2400 y te sale 456 kilogramos sobre metro cuadrado. También quería acabado el peso vivo de la columna, lo sacamos también del libro de Roberto Morales, ¿ya? La carga muerta es la suma de todas estas y te sale 836. La carga viva lo sacamos del libro de la norma 020, tiendas, que es 500 kilogramos sobre metro cuadrado. El peso en total es 1336 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya, nosotros hemos enumerado así las esquinas C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Por ejemplo, para la C2, para esta, para hallar la sección, sacamos la raíz cuadrada del peso y lo multiplicamos por 1.5, por el número de columnas, por el área tributaria, entre 0.2 por el factor de conversión que es 200. Entonces te sale 29.19 centímetros. Y nosotros entonces, como B es igual a D, es una columna cuadrada, usamos una columna de 35 por 35. Para C3, para la columna C3, que es esta de aquí, el área tributaria que se usa es este paño entre 4, A8 entre 4. A8 sería 21.10, entre 4 sería 5.27. Igual, y el B te sale 28.16 centímetros y seccionamos una columna de 35 por 35. Para extremas es igual, solamente que lo que cambia es el factor N, que es 0.25, y al peso se le multiplica por 1.25. En extremas, que es la C7, extremas son esta acá, que lo hemos puesto con magenta. Te sale igual 34.25 y vuelta cogemos una columna de 35 por 35. ¿Ya? Y para internas, la C14, esta es la C14. El N es 0.3 y al peso se multiplica por 1.10. Te sale 34.20. Entonces también cogemos una columna de... Acá escogemos una columna de 45 por 45. Cogemos un poco más grande porque soporta más área tributaria. La columna 14. Ya.
Nosotros hemos cogido que para todas las columnas que están en el perímetro, que sea 35 por 35, y las céntricas, incluido la C4, 45 por 45. O sea, en esta edificación estamos escogiendo dos tipos de columnas, 35 por 35 y 45 por 45, que son las del centro porque son las que soportan más área tributaria. Para el predimensionamiento de vigas, la luz libre es 6.5 y se le descuenta el ancho de la columna y se divide en 10 puntos, sale 0.59 y entonces le usamos 65 centímetros. Entonces, la viga va a ser 35 de base por 65 centímetros de altura. Ahora el modelo estructural. Para hallar la inercia de toda la estructura lo sacamos de tabs. Acá en display, short table. Ok. Y te sale el momento de inercia de la estructura. Ese mismo cuadro lo pegamos en el informe. Las consideraciones ahora para estimar el peso. Para el peso del piso 3 es la altura entre 2, sería 1.75. Para el peso del piso 2 sería la suma de estas dos entre 2, que sale 3.50. Y para el piso 1 sumamos 3.5 y 5.10, lo dividimos entre 2 que sale 4.30. Para el piso 1 y 2 usamos el artículo 16 de la norma de 0.30. Esta es una edificación tipo B, y a la carga vial se le multiplica por el 50%, y para los techos a la carga vial un 25%. Ahora, en el piso 3, el área de las columnas es de 35 por 35, todas las que son perimetrales. El área te sale 0.1225 metros cuadrados. Son 11 columnas. Acá hay 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Y las céntricas son estas 4. La longitud es 1.75. Entonces, para hallar el peso, multiplicas el área por el número de columnas, la longitud y el peso específico del concreto. Te sale 5.659.5. Para la losa maciza, multiplicas el área por el espesor, por el peso específico del concreto, que te sale 80.110.08 kilogramos. Ya, ese es para el piso 3. Para la viga, el área de la viga es 35 por 65, que es 0.2275 centímetros cuadrados, y el peso específico del concreto es 1.400 kilogramos. A la longitud de la viga se le descuenta, por ejemplo, la longitud de la viga es 14.08. A 14.08 se le descuentan estas columnas. Prácticamente serían estas dos, a la mitad de los extremos serían 3. Entonces sería 14.08 menos 0.5 por 3, sería 13.03. Entonces lo multiplicas el área por la longitud, por el peso específico y te sale 7.114.28 kilogramos. Ahora, en total, haciendo mi cuadro, en el piso 3 tenemos un peso en toneladas de 191.03. En el piso 2, 218.64. En el piso 1, 222.78 toneladas. Ahora la rigidez local. Como son dos tipos de columna de 35 por 35 y de 45 por 45, va a haber dos momentos de inercia. La de 35 por 35 te sale 125.052.08 centímetros a la cuarta. Y la de 45 por 45 te sale 341.718.75 centímetros a la cuarta. Para la rigidez de columna usamos la fórmula 12EI sobre L al cubo. Ahora, la rigidez de la columna del piso 3. La altura es 3,50 m, pero se le descuenta el ancho, la mitad del ancho de la viga. Sería 318 centímetros. Ahora ya tenemos el momento de inercia, tenemos la altura, entonces la
rigidez de la columna de 35 por 35 sale 9.89 toneladas sobre centímetros y la de 45 por 45 sale 27.03 toneladas sobre centímetros. El mismo procedimiento para los pisos 2 y 1, la diferencia es, en el piso 2 es lo mismo, porque son las mismas alturas, 3 metros 50, 3 metros 50 y se le cuenta la mitad de la viga. En el piso 1 sí la altura es 5.10, o sea, 510 centímetros. Igual se le descuenta la mitad de la altura de la viga. Mi rigidez local del piso 3 es 217.98 toneladas sobre centímetro. El piso 2 es igual, 217.98 sobre toneladas sobre centímetro. Como son las mismas alturas y la misma dimensión de columnas, son iguales. Y para el piso 1 es 64.08 toneladas sobre centímetro. Aquí varía la altura. Ahora, la rigidez pseudodimensional del pórtico B, de este lado. Son 4 columnas, como ves, 1, 2, 3, 4, con son perimetrales de 35 por 35. Las alturas son 4.775 en la altura 1, o sea, el piso 1, el piso 2 es 3.175 y del piso 3 3.175, es igual. K1 te sale 11.68 toneladas sobre centímetros, K2 te sale 39.759 toneladas sobre centímetro y K3 te sale 39.795 toneladas sobre centímetro. Bueno, eso es todo. Bueno, a mí me toca el cálculo estático, el cálculo de la fuerza basal en la base. Como se sabe, este cálculo de la fuerza basal cortante en la base se realiza considerando pues esta fórmula y pues los coeficientes son los coeficientes pues del Reglamento Nacional de Edificaciones. P es el peso pues de la peso sísmico de la estructura que ya se calculó anteriormente y pues podemos mencionar que lo podemos mencionar acá, ¿no? Eh, Más que el Z se considera 0.45 porque es la zona 4. U, el, el, el tipo de estructura, categoría B, se considera 1.3. Tenemos un suelo tipo S2, por lo tanto, considerando una zona 4, tenemos, de acuerdo a las tablas, 1.05. El periodo, tenemos que para S02 tenemos un TP de 0.60 y TL de 2. Y considerando que tenemos un periodo de 0.34 que es menor a TP, por recomendación de reglamento, consideraremos un C de 2.50, ¿no? Volvemos un segundo. Volvemos al cálculo R. Este cálculo de R simplemente la relación de un R sub 0 por la irregularidad en la altura y irregularidad en la planta, ¿no? Consideramos un R sub 0 de 8 por el tipo de estructura y de acuerdo a al reglamento tenemos una irregularidad de altura y de planta que castigarán a ese R sub 0, ¿no? Tenemos irregularidad por altura, tenemos una irregularidad por rigidez y, y tenemos una irregularidad de irregularidad extrema de rigidez, ¿no? Eso se está cumpliendo, las otras tres no existen o no cumplen, por lo tanto consideramos el menor de irregularidad por altura que es 0.5, ¿no? En cuanto a irregularidad por planta, tenemos que no existe torsional, pero sí existe por esquina entrantes. Ya sabemos, porque ahí tenemos una entrada, ¿no? Una esquina entrante que hace que exista posibilidad por esquina entrante y nos da un valor de 0.9. Entonces, finalmente tenemos un R 3.6. Por lo tanto, tenemos una constante basal de 296.78. Repartiendo esto en cada piso, tenemos acá, ¿no? 57.3, 95.21 y 117.04 de fuerzas repartidas, como se ve acá. Entonces, finalmente, conociendo pues las fuerzas cortantes y la matriz de rigidez por piso calculadas, podemos hallar los desplazamientos con esta multiplicación de matrices, a la menos matriz
de rigidez a la inversa por fuerza y nos da pues finalmente los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos en X. Ahora, vamos a ver los desplazamientos laterales relativos y las derivas. Ya sabemos que el desplazamiento máximo se castiga el desplazamiento por R y por 0,85 y nos da desplazamientos máximos. Acá tenemos en la tercera columna desplazamientos relativos. La altura, desplazamiento relativo entre la altura de cada piso nos da las derivas. Como vemos, solo el piso 3 cumple y los demás dos pisos no cumplen. Por lo tanto, tendremos, tenemos una estructura muy flexible, por lo que tenemos que rigidizar, ¿no? Ser más rígido nuestra estructura, por lo que este es un cálculo muy iterativo, por lo que consideraremos pues aumentar las columnas en dimensiones para hacer más rígida nuestra estructura, ¿no? Se reprocesa, ¿no? Y vemos que solo tiene irregularidades por planta, lo que nos permite tener una fuerza cortante en la base de 134,89 toneladas. El proceso se hace un reproceso y vamos a tener derivas que sí cumplen, por lo tanto nuestra estructura está cumpliendo, ¿no? Ahora calculamos los retiros, que son la distancia entre nuestro edificio y los edificios adyacentes, con las recomendaciones pues, del artículo 33 del reglamento, ¿no? Eh, Considerando estas dos, exactamente lo que indican el 3,32 y en esta relación de 0,066 por la altura, tenemos debemos tener una separación de 7,5 centímetros respecto al vecino, ¿no? Si el vecino tiene junta sísmica, pues tiene que ser menor, ¿no? Solo castigándolo por 0,5 nos sale un espaciamiento de 4 centímetros. En caso el vecino no tenga junta sísmica, se respeta lo que ya se había calculado anteriormente. También nos piden los desplazamientos locales y fuerzas laterales. Se tiene ya pues la matriz de desplazamientos en X, en y las rotaciones del centro de masa de la estructura y se multiplica simplemente esta matriz por la matriz de transformación y nos da los desplazamientos eh, laterales en cada pórtico, ¿no? Aplicando para allá las fuerzas, aplicamos pues los desplazamientos laterales por las fuerzas rígidas por el desplazamiento y nos da pues las fuerzas laterales en cada pórtico, ¿no? Básicamente eso es todo y pues agradezco, soy Gerson Yáñez y doy pase al siguiente compañero. Buenas noches, señor. Quien le habla es Antonio Castillo Cifuentes. Bueno, en la 3,5, el diseño de las columnas del primer piso, nos solicitan comparar la cortante del método estático lateral equivalente con el obtenido con el método dinámico modal de respuesta espectral. Bueno, en este caso, nuestra basal estática tenemos un resultado de 138,89 y una basal dinámica de 125,19. eh, en lo que en lo que resulta en que la fuerza cortante dinámica en la base, que es 125,19, es mayor que el 90% de la fuerza cortante dinámica, que es 112,67. Entonces, entendiéndose que cumple con los requisitos de la norma de 0,30. En el diseño de las columnas del primer piso hemos tocado el pórtico del eje 3, del eje X, y el pórtico del eje D en el eje Y. En el eje 3 tenemos el diagrama como muestra con las fuerzas cortantes que se distribuyen a lo largo del pórtico de las fuerzas en el eje X. Eh, y en este caso, las fuerzas cortantes serían las fuerzas horizontales inducidas por un sismo. De igual manera, se puede observar cómo la magnitud de las fuerzas cortantes varía en cada nivel del pórtico, ¿no? Por eso es que vemos distintas formas, en este caso, como hemos corrido en el software. En el momento, en el pórtico del eje D, de igual manera, podemos, similar al pórtico del eje X,
Este diagrama muestra una distribución de fuerzas cortantes a lo largo del pórtico del eje Y y que de igual manera es importante para poder conocer las fuerzas sísmicas que afectan a la estructura en este sentido del eje. En la siguiente presentación tenemos de igual manera el diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flectores de un pórtico representado y orientado en cada dirección X e Y de la planta. En el pórtico eje 3 del eje X tenemos el diagrama de momento flector de toneladas por metros y en el pórtico del eje D, eje Y, tenemos el diagrama de momento flector en toneladas también por metros. En este caso tenemos lo que es, podemos observar que las fuerzas cortantes son más altas, en este caso debido a la acumulación de cargas sísmicas en los niveles superiores, ¿no? Y en el momento flector, lo que podemos ver es que generalmente eh, este momento se encuentra en las bases de las columnas y en las conexiones de las vigas y columnas, ¿no? Estos cruces. De igual manera, este diagrama nos ayuda a identificar las áreas de mayor demanda de refuerzo estructural, lo cual nos va a ayudar para poder diseñar y garantizar una mejor estructura para resistir a las fuerzas de flexión. En la siguiente diapositiva nos pide presentar un detalle del diseño de una columna representativa empleando el diagrama de iteración u otro método. En este caso, nuestros datos de columna, que es de 60 por 60 centímetros, nuestro material de concreto, resistencia al concreto de 210 y nuestra resistencia de acero de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el eje Y podemos ver que se consideran las combinaciones de las cargas que actúan en la dirección del eje. Estas cargas incluyen tanto las cargas muertas como las cargas vivas y en el eje X similarmente pues, se consideran las combinaciones de cargas en las direcciones en este eje y eso asegura que la columna pues, sea capaz de resistir a a las cargas en ambas direcciones. En el siguiente nos piden la ubicación de los puntos dentro del diagrama. En el eje vertical tenemos E, que es N, representa la carga axial aplicada en la columna, y en el eje horizontal M, que representa el momento deflector aplicado. En este caso, todos los puntos caen dentro de la región aceptable de la configuración en este caso, la configuración de refuerzo es adecuada. Bueno, como comentarios y resultados, tenemos los resultados del método estático. Eh, bueno, en este caso, el método estático pues, nos arroja un resultado de fuerza cortante basal de 134,89 toneladas. Bueno, como sabemos, el método estático pues, nos arrojan cálculos que tienden a ser mayores debido a las simplificaciones que asumimos, ¿no? Por lo contrario, en el método dinámico que tenemos un resultado de 125,19 toneladas, considera una respuesta modal de la estructura y generalmente nos proporciona una estimación más precisa de la distribución de las fuerzas. Los desplazamientos laterales calculados mediante el método dinámico consideran la participación modal y y proporcionan una estimación más precisa, al igual manera que cuando lo corremos con el software de TAPS. Bueno, este no es nuestro resumen. Tenemos el análisis estático, el análisis dinámico y el análisis de TAPS. Podemos ver nuestras cortantes basales aquí, nuestros desplazamientos y nuestras derivas. Cabe señalar que nuestras derivas en todas son menores a 0,007, que lo indica la norma de 0,30, cuánto cumplen. Bueno, como conclusiones, hemos realizado un análisis estático, dinámico y también el ETAPS de la edificación, así como el diseño de una columna del primer piso de esta edificación. Por otro lado, predimensionamiento inicial con el objeto de incrementar la rigidez y disminuir los desplazamientos y cumplir con los requisitos de la I-030. Del análisis de regularidades se obtuvo que una edificación cuenta con una regularidad en planta en las esquinas entrantes de 0,9 y en altura no presenta, ¿no? Por lo que la IA es 0, es 1.
De igual manera se puede verificar que el análisis estático y dinámico cumple con los requerimientos de la norma de 0,30. Como le indicaba, las derivas son menores a 0,07. Por otro lado, tenemos que se calculó una junta sísmica por la edificación de 7,5 centímetros, condicionando de que los vecinos no presenten juntas, ¿no?, de dilatación, juntas sísmicas, perdón. De igual manera se diseñó la columna en primer piso, se comprobó algunos datos realizados manualmente con los realizados en el ETAPS. Y bueno, la combinación de estos tres métodos, estático, dinámico, junto con herramientas como es el ETAPS, nos ha dado una visión más amplia, integral y detallada de las respuestas estructurales bajo condiciones o cargas sísmicas, ¿no?, que le hemos propuesto. En este caso, los resultados que hemos tenido con ETAPS y el método dinámico son los más precisos y los más confiables, siendo que estos son los que se considerarían para un diseño final y la seguridad estructural cumpliendo las normativas de la E030. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muy buenas noches, gracias.